Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a realizar sumas y restas de fracciones con diferente denominador. Así es que adelante. Primero recordaremos las partes de las fracciones. Por ejemplo, 2 sextos. El número que está en la parte de abajo, que es el número 6, es el denominador. El denominador son las partes en las que se divide el entero. El número que está en la parte de arriba, por ejemplo el número 2, es el numerador, que son las partes que tomaremos del entero. La línea de en medio es la línea fraccionaria o de división y significa realizar una división. 2 sextos, 2 entre 6. El denominador lo vamos a recordar siempre, está debajo de la línea fraccionaria y lo vamos a reconocer con la letra D. El numerador está arriba de la línea fraccionaria y lo vamos a reconocer con la letra N. Los tipos de fracciones. Hay fracciones propias en donde, por ejemplo, 3 sextos, vemos que el numerador es menor que el denominador, el 3 es menor que el 6. Las fracciones impropias es cuando el numerador es mayor que el denominador, por ejemplo, 8 sextos. El 8 es mayor que el 6. Las fracciones mixtas es una combinación entre enteros y fracciones. Por ejemplo, 2 enteros con 3 sextos. Las fracciones enteras es cuando el numerador es igual que el denominador. Por ejemplo, 5 quintos. 5 es igual que el 5 que está en el denominador. Las fracciones decimales es cuando tenemos en el denominador una potencia de 10. Por ejemplo, 3 centésimos. Ahora sí, vayamos a la suma y resta de fracciones heterogéneas, que son las fracciones que tienen diferente denominador. Hoy realizaremos el método del mínimo común múltiplo, que lo estaremos abreviando con una M, una C y una M, que significa mínimo común múltiplo. Consiste en colocar los denominadores, colocar una línea vertical que los va a separar de los números primos que vamos a utilizar, que son el 2, el 3, el 5 y el 7. Por lo tanto, del lado derecho de esa línea azul colocaremos los números primos para ir encontrando si se puede dividir de manera exacta los denominadores. Después, esos números primos los multiplicaremos para poder encontrar el mínimo común múltiplo. Vayamos a revisar un ejemplo en la práctica. Aquí tenemos 4 sextos más 3 quintos. Observamos que tenemos un denominador diferente, por eso son heterogéneas. Y recordamos que los números que están arriba de la línea fraccionaria son los numeradores. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo y utilizaremos los denominadores en la parte de abajo para hacerlo. Colocamos el número 6 primero y luego el número 5, que son los denominadores. Le vamos a colocar una línea vertical para separarla de los números primos y ocuparemos los números primos 2, 3, 5 y 7. Comenzaremos con el primer número primo, que es el 2. Lo colocamos del lado derecho de la línea azul y entonces encontramos el 5 se puede dividir de manera exacta entre el 2. Vemos que no, porque nos daría un punto decimal y debe de ser de manera exacta. Por lo tanto, bajamos el número 5 en esa columna. El 6 se puede dividir entre el 2 de manera exacta. Sabemos que sí. 6 entre 2 nos tocaría a 3 y colocamos el 3 en la parte de abajo del número 6. Como el 3 y el 5 que nos quedaron no se puede dividir entre el número primo 2 de manera exacta, entonces vamos a seguir con el número primo, que es el 3. El 5 no se puede dividir entre el número 3 de manera exacta, por lo tanto vamos a bajar el número 5. El 3 sí se puede dividir de manera exacta entre el 3 y tocaría a 1. Una vez que encontramos el 1, hemos terminado en esa columna, pero nos hace falta la columna donde está el número 5. Por lo tanto, el 5 ya no se puede dividir entre el 3. Vamos a utilizar el siguiente número primo, que es el 5. Colocamos del lado derecho y vemos que el 5 entre el 5 sí se puede dividir de manera exacta y nos toca a 1. Hemos terminado de encontrar los factores y los números primos que utilizamos los vamos a multiplicar. 2 por 3 es igual a 6. 6 por 5 es igual a 30. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo son 30. Y lo colocamos en la respuesta en el lugar del denominador. Ese mínimo común múltiplo lo vamos a dividir entre el primer denominador entre 6. Tocaría a 5. Y lo multiplicamos por su numerador. 5 por 4 son 20. Observamos el símbolo que es de más y lo vamos a colocar también en los resultados que vamos a sumar.
El mínimo común múltiplo 30 lo vamos a dividir entre el siguiente denominador, que es 5, y tocaría a 6. Y lo multiplicamos por su numerador, que es el 3. 6 por 3, 18. Esto sería igual a lo siguiente. El mínimo común múltiplo pasa exactamente igual al resultado, 30. Ahora es momento de sumar los numeradores. 20 más 18 es igual a 38. La respuesta es 38 treintavos. Es una fracción impropia, por lo tanto la vamos a cambiar a fracción mixta. Y para eso hay que dividir 38 entre 30. 38 entre 30. Al repartirlos, tocaría a 1. 1 por 30, 30. Para 38 nos sobrarían 8. Y listo, hemos encontrado la fracción mixta. El número 1 que está en el lugar del cociente en la división nos va a dar el número entero. Un entero con 8 treintavos. El número 8 del residuo de la división nos da el numerador. El número 30 que está en el divisor en la división nos da el denominador en la fracción. Por lo tanto, tenemos la fracción mixta un entero con 8 treintavos, que es equivalente a 38 treintavos, solamente que una es en fracción mixta y la otra es en fracción impropia. Vayamos a ver un ejemplo en la resta. 2 tercios menos 1 medio. Esto es igual a lo siguiente. Recordemos que los números de abajo de la línea fraccionaria son los denominadores y son de diferente denominador, por eso son heterogéneas. Los números de arriba de la línea fraccionaria son los numeradores. Vamos a realizar el mismo método encontrando el mínimo común múltiplo. Colocamos los denominadores en la parte de abajo para hacerlo. Colocamos el 3 y colocamos el denominador de la siguiente fracción, que es el 2. Lo separamos con una línea para colocar los números primos. Utilizaremos los números primos 2, 3, 5 o 7, según sea necesario. Y empezaremos con el primer número primo, que es el 2. ¿El 2 se puede dividir entre 2 de manera exacta? Sí. Tocaría a 1 y colocamos el 1 abajo de ese denominador. El siguiente denominador, el 3, ¿se puede dividir entre el 2 de manera exacta? Sabemos que no, por lo tanto, bajamos el número 3 en esa columna. Y como el 3 no se puede dividir entre el número primo 2, vamos a utilizar el siguiente número primo, que es el 3, y lo colocamos del lado derecho. El 3 sí se puede dividir entre el 3 de manera exacta, por lo tanto tocaría a 1. Una vez que hemos encontrado el número 1 en cada una de las columnas, hemos terminado y es momento de multiplicar los números primos que encontramos. En este caso sería 2 por 3. Es igual a 6. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo sería 6 y lo colocamos en el resultado, en la parte del denominador. Ese mínimo común múltiplo lo vamos a dividir entre el primer denominador, que es el 3. 6 entre 3 tocaría a 2 y lo multiplicamos por el numerador. 2 por 2, 4, y el 4 lo colocamos en el resultado. Observamos el símbolo de menos y lo colocamos también en los resultados. El mínimo común múltiplo 6 lo vamos a dividir entre el siguiente denominador. 6 entre 2 tocaría a 3 y lo multiplicamos por su numerador. 3 por 1 son 3. Colocamos el resultado. Esto sería igual a lo siguiente. El mínimo común múltiplo pasa exactamente igual al resultado. Y ahora corresponde a realizar la resta en el numerador. 4 menos 3 es igual a 1. El resultado final es un sexto. Es una fracción propia y hemos terminado de hacer esta resta. Vayamos a ver otro ejemplo con suma y resta al mismo tiempo. En este caso tenemos una fracción mixta. Un entero con un medio lo vamos a sumar a una fracción propia, 2 tercios. Y le restaremos una fracción impropia, que son 7 quintos. Para poder realizar la suma y resta, lo primero que tenemos que hacer es cambiar esa fracción mixta a fracción impropia. Por lo tanto, vamos a tener que cambiarla siguiendo la flecha. Lo primero que tenemos que hacer es el denominador multiplicarlo por el entero. 2 por 1, 2. Y sumarle el numerador. Más 1 serían 3. Y lo colocamos en el numerador. El denominador de nuestra fracción mixta lo vamos a colocar abajo de nuestra fracción impropia. Tenemos 3 medios.
Ahora sí podemos realizar la suma y la resta, por lo tanto necesitaremos el símbolo de más, la fracción de 2/3, el símbolo de menos y la fracción de 7/5. Esto sería igual a encontrar el mínimo común múltiplo. Utilizaremos los denominadores 2, 3 y 5. Colocamos el 2, el 3 y el 5. Los separamos por una línea y utilizaremos los números primos del 2, 3, 5 y 7 según corresponda y sea necesario. Iniciaremos con el primer número primo, que es el 2, y lo colocaremos del lado derecho de la línea azul. Revisamos el primer denominador, que es el 5. No se puede dividir de manera exacta entre el 2, por lo tanto lo bajamos al siguiente renglón. En la siguiente columna tenemos el denominador número 3. El 3 tampoco se puede dividir de manera exacta entre el 2, por lo tanto lo bajamos en el siguiente renglón. En la última columna tenemos el denominador número 2. El 2 sí se puede dividir entre el número primo 2 de manera exacta, por lo tanto tocaría a 1. Y listo, en esta columna hemos terminado, nos hacen falta las otras columnas. Como el 3 y el 5 no se puede dividir de manera exacta entre el 2, vamos a utilizar el siguiente número primo, que es el 3. Comenzamos con la primera columna. El 5 no se puede dividir de manera exacta entre el 3, por lo tanto lo bajamos. El 3 de la siguiente columna sí se puede dividir entre el 3 del número primo, por lo tanto tocaría a 1. Como el 5 no se puede dividir entre el 3 de manera exacta, vamos a utilizar el siguiente número primo, que es el 5, y lo colocamos del lado derecho. El 5 sí se puede dividir entre el 5 de manera exacta, tocaría a 1, 5 entre 5 a 1. Y listo, hemos terminado de encontrar el número 1 en cada una de las columnas. Ahora es momento de multiplicar los números primos que encontramos. 2 por 3, esto es igual a 6. Y 6 lo vamos a multiplicar por el siguiente número primo, que es el 5. 6 por 5 son 30. 30 es el mínimo común múltiplo de estas fracciones. Por lo tanto, vamos a colocarlo en los resultados. Ese mínimo común múltiplo lo vamos a dividir entre el primer denominador, entre 2. 30 entre 2 tocaría a 15. Y lo multiplicamos por el primer numerador. 15 por 3, 45. Ahora nos fijamos en el símbolo. Tenemos un símbolo de más, por lo tanto tenemos que colocar el símbolo de más también en los resultados. Y seguimos con el mínimo común múltiplo 30, lo vamos a dividir entre 3, que es el siguiente denominador. 30 entre 3 tocaría a 10 y lo multiplicamos por 2, serían 20. Observamos el siguiente símbolo y es de resta, lo colocamos también el de resta. El mínimo común múltiplo 30 lo vamos a dividir entre el último denominador, entre 5. 30 entre 5 serían 6 y lo multiplicamos por 7. 6 por 7, 42. Esto sería igual a lo siguiente. Tendremos que colocar el mínimo común múltiplo en el resultado y realizamos lo que indica el primer símbolo, que es 45 más 20. Son 65 y le vamos a restar 42. Serían en total 23. El resultado es 23 treintavos. Tenemos una fracción propia. Por lo tanto, hemos terminado. Espero que este video les sirva para sus actividades y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para ver los próximos videos. Si te gustó el video, regálanos un like y comparte en todas tus redes sociales. Muchísimas gracias y hasta la próxima, campeones.